Para entonces ya seguir con los números aleatorios. Bueno. Listo, entonces vamos a mirar los números aleatorios. Listo, yo voy por aquí a comentariar esto. Era simplemente como para mirar la consola. Bueno, entonces yo voy a declarar aquí una variable número. Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que el número va a ser igual a algo. Entonces la idea ¿cuál es? Yo voy a generar un número aleatorio. Aquí y lo voy a almacenar en esta variable número. ¿Listo? Resulta que JavaScript tiene unas librerías que tienen infinidad de cosas, tiene muchas librerías. Una de ellas es la librería Math, ¿sí? Es una interfase, Math, pero generalmente pues en la nomenclatura la mencionan como una librería. Entonces la librería Math viene siendo pues como un objeto que tiene métodos, ¿sí? Esta librería entonces, si yo le doy aquí un punto, ella me muestra todas las posibilidades que yo tengo, ¿sí? Para poder utilizar esa librería Math. Lógicamente la librería Math está orientada, digamos, a cosas matemáticas, ¿cierto? Entonces por ahí vemos funciones trigonométricas, como el coseno, el seno, la tangente, hiperbólica, exponente, un poco de cosas, ¿cierto? Esto es para redondeos, logaritmos, máximos y mínimos, bueno, un poco de cosas. Entonces, hay uno de esos métodos que es el método random, ¿sí? Entonces, este método random es el que nos genera un número aleatorio. Entonces, vamos a generarlo acá. Un número aleatorio. ¿Listo? Y voy a pintar eso. Vamos a pintarlo de una vez a la consola para trabajar hoy con la consola. Un console log de nuestra variable número. ¿Listo? Pues allí está nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Entonces, miremos. Aquí en la consola se nos generó un número aleatorio. ¿Sí lo ven allí? Listo, si yo le doy F5 o cada vez que ejecuto acá, miremos que ese número va cambiando, ¿cierto? Siempre cambia, siempre cambia. Si ustedes se dan cuenta, ese número está entre 0 y 0.99999, o sea, todos esos decimales que hay allí. Es decir, que es un número aleatorio cuya variación no pasa de 1, o sea, la variación total, pero teniendo en cuenta como todos esos decimales que hay allí. Entonces, teniendo en cuenta como eso, nosotros tenemos que buscar la forma de poder convertir como ese numerito que nos está generando ahí en un rango numérico desde 0 hasta 0.99999, todos los decimales que ustedes ven ahí, no sé cuánto habrá, 2, 4, 6, mejor dicho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 17 decimales. ¿Listo? Tenemos que buscar que ese número ya sea un número que podamos como trabajar en un rango. Entonces nosotros podemos decir, es que yo quiero un número aleatorio que esté, digamos, entre 0 y 10, entre 0 y 20, entre 5 y 10, entre 5 y 100. ¿Me entiendes? Como uno poder manejar el rango de valores. ¿Listo? Entonces para eso hay que hacer algo. Lo primero que hay que hacer es que este número, ¿sí? Tenemos que multiplicarlo por algo. Entonces, ¿de qué forma funciona aquí los números aleatorios para poder tener un rango de valores? Bueno, entonces nosotros tenemos que manejar como una formulita para poder tener un rango de valores con los números aleatorios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa fórmula? La fórmula es la siguiente. Vamos aquí a nuestro código. Para nosotros poder generar un número aleatorio entre un valor numérico, yo tengo que multiplicar esto y hacer una operación matemática para manejar un posible rango de valores. ¿Cuál es esa operación? Entonces yo tengo que colocar aquí, digamos, el valor mínimo
restarle el valor máximo y sumarle el valor máximo. Entonces ya vamos a verificar eso. Entonces estamos diciendo que los números aleatorios, si nos devolvemos acá a nuestra consola, estamos viendo que cada vez que ejecutamos aquí el algoritmo, nos devuelve un número entre 0 y 0.9999. ¿Sí? Cada vez que nosotros ejecutamos el algoritmo, nos devuelve un número en ese rango. Entonces tenemos que hacer una formulita. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a declarar, como para verlo, vamos a declarar acá, num inicial, número inicial. O sea, es como para darle orden, aunque pues no sería del todo estricto hacerlo así. Y número final, num final. Entonces digamos que yo quiero generar un número aleatorio entre 0 y 20. Entonces lo que yo debo hacer es hacer una resta entre el número inicial menos el número final. Y al resultado de este random le debo sumar el número final. Entonces, aquí vamos a hacer como la prueba. Vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 20. Entonces, vamos a ver ahorita el objetivo de esta fórmula. Vamos a hacerlo. Vamos a mirar, a generar nuestro número aleatorio acá. A ver si está correcto. Entonces, mira, aquí nos generó el número 14. Cada vez que yo le doy Enter, él me genera un número entre 0 y 20. Listo, entonces, por acá tenemos una preguntita. Vamos a colocar aquí Listo. Yesit. Ah, ya, el silencio de los audios, listo. ¿Listo? Ahí están silenciados. Listo, entonces miremos que cada vez que yo ejecuto el algoritmo, él me está generando un número entre 0 y 20, que fue el rango que yo le coloqué allí. Miren allí en la consola. El 15, el 3, el 13, el 2. Está en ese rango numérico entre 0 y 20. Pero me sigue con decimales. Sigue con decimales. Si yo lo quisiera un número entero, entonces toda esta expresión que está haciendo un número decimal, ¿sí? Yo tendría que redondearla. Y para eso existe otra función dentro de la librería math, que es la función round. O sea que este resultado del número, yo podría directamente acá decirle, vea, yo quiero que todo el resultado que me está arrojando esta expresión, todo esto, ¿cierto? Todo esto, yo lo quiero redondear con un math.round. Y voy a encerrar todo esto, todo el resultado de esta expresión, que lo tome como parámetro la función round y me lo redondeé. Vamos a mirar allí, entonces, cuál es el resultado que me arroja aquí la consola. Entonces, miremos, ahí tenemos el número 17, el 14, el 10, el 4, el 7, el 2. Está en el rango numérico de 0 a 20. Si nosotros seguimos acá dándole F5, que es lo que yo estoy haciendo para actualizar la página, él me sigue generando y generando y generando números aleatorios. Ahí está. Vamos a cambiarle el rango. Yo quiero, por ejemplo, números entre 20 y 50. Entonces yo cambio las dos variables, numeración inicial 20, numeración final 50. Listo. Y voy y ejecuto otra vez mi algoritmo. Entonces allí tengo el 29, el 25, el 45, el 32, el 39. Entonces miremos que ya está en el rango entre 20 y 50, ¿cierto? De esa forma yo puedo generar números aleatorios entre un número inicial y un número final. Si nos remitimos al bingo,
Entonces yo necesito generar números aleatorios entre 1 y 75, que es el rango numérico de un bingo, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y cada vez que yo le doy F5, él me está generando un número entre 1 y 75. Allí lo tenemos, ¿cierto? Mírenlo ahí. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta sería la fórmula que nosotros utilizaríamos en cualquier algoritmo de JavaScript, o sería una de las que podríamos utilizar para generar números aleatorios en un rango numérico, de un valor inicial a un valor final, utilizando esta fórmula, ¿sí? La resta entre el número inicial menos el número final, sumándole el número final. ¿Listo? Y eso lo vamos a redondear. Entonces, cuando ustedes, digamos, necesiten de un algoritmo para trabajar números aleatorios en un rango numérico, allí lo podríamos hacer. Vamos a ver, por ejemplo, si yo le digo acá que yo quiero que me genere un número aleatorio entre menos 10, digamos menos 10, hasta el 10. Es decir, hay la posibilidad de 20 números, pero va a incluir números negativos. Entonces vamos a ver si esa posibilidad también nos la brinda la misma fórmula. Tenemos el 2. ¿Sí? Bueno, acá el menos 0, pues es el 0, ¿cierto? Está el menos 5, 9, 4, el 2. Entonces miren que ahí está funcionando también. Ahí está funcionando en el rango numérico de menos 10 hasta 10. Conclusión. Esta fórmula nos sirve entonces para generar números aleatorios en un rango específico, teniendo en cuenta un valor inicial y un valor final. Entonces vengámonos aquí al ejercicio. Listo, aquí, realizar ejercicio de generación de números aleatorios con ciclo for, while o do while. Ese es el objetivo. Listo, entonces pues es muy sencillo. Si yo quiero generar un número aleatorio o números aleatorios, vamos a generar 5 números aleatorios. Entonces yo coloco desde igual a 1 y menor o igual, 10 números aleatorios generemos. Y más. Entonces yo coloco esta variable número y voy a ir mostrando, voy a mostrar los números aleatorios que me genera ese método dentro de este ciclo. Listo, ahí me va a generar 10 números aleatorios. Vamos a corregir acá, allí. Entonces, ejecutemos nuestro algoritmo. Y acá tenemos, entonces vamos a cambiar el rango numérico. Vamos a cambiarlo aquí, digamos de 1 a 100. 10 números aleatorios de 1 a 100. Ahí los tenemos, ¿sí? Están dentro de un ciclo. Mire que acá pues no se repitió ninguno, creo que no se repitió ninguno. Ahí estarían 10 números aleatorios del 1 al 100. Entonces de esa forma nosotros podemos jugar con números aleatorios, con ciclos, con decisiones, con lo que nosotros queramos trabajar, teniendo en cuenta este concepto de números aleatorios. Con base en eso entonces se planteaban estos algoritmos. ¿Cierto? El primer algoritmo nos planteaba generar 20 edades en años de forma aleatoria, en el rango de valores de 1 año y 100 años. Indique la edad mayor que haya sido generada y en qué número de iteración del ciclo fue generada. ¿Sí? Ah, bueno, por acá me están diciendo que se repite el 35. A ver, el ojo de águila. Exacto, muy bien. Ojo de águila, vea. Se repitió el 35. Listo, entonces nos dice, genere 20 edades en años de forma aleatoria. Entonces ya sabríamos que tenemos que hacer un ciclo. ¿Un ciclo de cuánto? Pues que itere 20 veces. Nos están pidiendo 20 edades. O sea que ahí sería un ciclo for que cuente o que itere 20 veces. De forma aleatoria, entonces ya sabríamos. Es esta estructura la que tendríamos que hacer, ¿cierto? Generar 20 números. En el rango de valores de 1 a 100. Ahí ya estaría, de 1 a 100. Mejor dicho, este ciclo, ahí ya estaría listo.
Pero entonces nos dicen, indique la edad mayor que haya sido generada y en qué número de iteración del ciclo fue generada. Para mirar a ver cómo intentan ustedes hallar la edad mayor, si en este caso lo hiciéramos con estos números, pues la edad mayor aquí sería 92, ¿cierto? ¿Y en cuál iteración fue? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5. Entonces al algoritmo nos tendría que decir, la edad mayor fue 92 y se generó en la iteración número 5, ¿sí? Si lo ejecutáramos otra vez, la edad mayor se generó, fue de 81 y se generó en la iteración número 8, ¿sí? Y así sucesivamente. Así sucesivamente. La edad mayor fue 82 y se generó en la iteración número 1. ¿Listo? Si hay números repetidos, pues sería válido que nos dijera. En el caso del 35 de ahora, vamos a ver si por acá nos vuelve a pasar. No. Bueno, así vea, por ejemplo acá. Estaría bien que nos dijera el número mayor o la edad mayor fue 71. Y estaría bien que nos dijera, se fue generada en la iteración 1 o en la iteración 71, en cualquiera de las dos. Ah, pero acá no es la 71, suponiendo que fuera la 71. Cualquiera de las dos sería bien que nos dijera. Listo, bueno. Entonces vamos a explicar la fórmula de los números aleatorios. ¿Sí? Vamos a explicar eso para que esa parte quede clara. Entonces miremos acá nuestro ejercicio de números aleatorios. Vamos a mirar lo siguiente. Yo voy a por ahora comentariar acá esta parte y simplemente voy a extraer esta formulita de acá. Voy a extraerla. Esto. Listo, voy a ejecutar esto. Entonces voy a imprimir en la pantalla, en la consola, perdón, a mandar a la consola el número aleatorio que fue generado o que se va a generar allí. Entonces fijémonos acá. Él, como yo lo había mencionado, está generando un número entre 0 y 0.9999, como con 17 decimales. Cada vez que yo le ejecuto, que le doy F5, ese es el rango que él maneja. Listo. Entonces miremos acá, en Excel. Lo que estoy planteando acá es como unos números que se han generado de forma aleatoria. ¿Sí? Estos son los números que se han generado de forma aleatoria en un escenario hipotético. Estos son los números que estamos generando en el otro lado. Listo, entonces resulta que nosotros necesitamos generar un número entre un valor inicial y un valor final. Entonces supongamos que ese valor sea entre 1 y 10. Listo. Ese es mi rango, el que vamos a manejar. Vamos a generar un número entre 1 y 10. El algoritmo en este momento está generando esto, que es lo que nosotros, yo les acabé de mostrar acá. Acá, él está generando eso. Está generando eso. ¿Sí? Está generando eso. Números aleatorios entre 0 y 0.99, que es esto que tengo yo acá. ¿Listo? Bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación hay que hacer? Nosotros tenemos que hacer una operación de decir, voy a restar este número inicial menos el número final. ¿Listo? Esa es la resta que tenemos allí. O sea que siempre nos va a dar menos 9, ¿cierto? Si yo hago eso, o sea, si yo, por ejemplo, vamos a inmovilizar esto. Vamos a inmovilizar esto para que, mejor dicho, aquí siempre va a ser la diferencia, va a ser menos 9. ¿Listo? Luego, ¿qué nos dice? Esa diferencia, como está acá en nuestro algoritmo, miremoslo acá, esta diferencia, yo la tengo que multiplicar por mi número aleatorio. Entonces vamos a hacer eso en la siguiente celda. Yo voy a multiplicar mi número aleatorio, que es este, por la diferencia, que es menos 9, ¿cierto? Entonces miremos que si hacemos eso, él cada vez me va a generar un producto. Y ese producto siempre va a ser negativo. Entonces, para este primer número,
él me va a generar menos 7,9 para el segundo, esto. Entonces, este número va a ser, digamos, menor o mayor, dependiendo este número que se haya generado. ¿Listo? Pero siempre se va a multiplicar por esa diferencia. Entonces, resulta que el número nosotros lo queremos entre 1 y 10, ¿cierto? Esperemos, aquí me están preguntando algo. Listo. Listo, de 0.1 a 0.99, listo, está bien. Entonces nosotros necesitamos generar en este rango. Entonces, por eso acá al final, aquí, a este número o al producto que nos acabo de dar acá, que siempre nos daría negativo, yo le tengo que sumar el valor de mi número final, para que ese número, como es el mayor, es el rango numérico mayor, pues me dé un número aleatorio que va a ser diferente en cada caso. ¿Por qué diferente en cada caso? Porque depende siempre de este valor. Entre más pequeñito sea, pues el número aleatorio va a ser menor, ¿sí? Porque la diferencia acá, miremoslo acá. Entonces, digamos que a este valor, que es el producto de este número, que es la diferencia menos es por este, perdón, yo le voy a decir, este número, yo le voy a sumar este 10. Este valor que es mi rango. Vamos a inmovilizar esto para que no me mueva el 10. ¿Sí? Entonces miremos que en el primer caso, el número aleatorio sería el 2, 2.08, 608, 47. Mire que él acá me está generando números aleatorios ya entre este valor, entre 1 y 10. Cuando el número, digamos, es muy pequeño, este valor es muy pequeñito, el número aleatorio va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la diferencia acá va a ser menor, por lo tanto, cuando yo lo sume, pues va a tender más como al valor superior a este. Pero cuando este número es mayor, por ejemplo, en este caso, pues el número aleatorio va a ser más bajito. Entonces, de esa forma, con esa, digamos, con esa fórmula, yo puedo obtener números en un rango numérico. Miremos qué pasa si yo aquí le coloco entre 5 y 10. Entonces, miremos que el acá me va a respetar ese valor. Mire que acá está entre 5 y 10, de ahí no se pasa. Entre 5 y 100. ¿Sí? Entonces, miremos, 16, 66, 44, 90, 95. O sea, siempre va a variar el rango. Si yo lo quiero entre 50 y 100. ¿Sí? Entonces, acá mire que este valor, que es la diferencia, siempre va a ser, digamos, un factor determinante para que los números aleatorios se generen en este rango numérico. ¿Sí? Entonces, mire que ahí siempre se respeta. Entonces, por eso, se hace la diferencia y después ese valor negativo se le suma el mayor valor que puede obtener el número para que ya quede positivo en el rango numérico donde estamos. Miremos qué pasa y yo le digo, quiero generar números entre 50 y 50. Mire que ahí, entre 50 y 50, el número que me va a generar siempre es el 50 porque no hay otro rango. ¿Sí? Entonces, esa fórmula no falla. 50 y 51. Entonces, ahí ya me lo está generando. 50 y 60. ¿Listo? Entonces, ahí está generando los números aleatorios con base en esta formulita. Ahora, al final, ¿qué hay que hacer? Hay que redondear para que ese número ya no sea con decimales, sino que sea un valor entero. Entonces, yo aquí, yo le coloco redondear este número. Y eso es lo que estamos haciendo realmente allá. Me sé que vaya acá. Redondear este numerito. Allá. Listo. Redondear. Y aquí le vamos a colocar así como está allá, 0 decimales. Y él acá entonces me va a generar el numerito. ¿Sí? Entonces, un número entre 50 y 60, véalo acá. Un número entre 70 y 200, véalo acá. ¿Sí? Y así. Un número entre 1 y 75, que es el del bingo, véalo acá. Entonces, de esa forma es que funciona esa fórmula de los números aleatorios. Allí tenemos la explicación de por qué esa fórmula de
esta resta y luego sumarla por el número mayor. ¿Listo? Lo que estamos haciendo acá, todo esto es lo que les acabo de mostrar allá en Excel. Bueno, hasta donde yo conozco una función, para eso no. Pues yo no la conozco, no sé. O sea, ¿uno qué podría hacer? Implementar una función, ¿sí? Yo les voy a mostrar aquí rápidamente y ahí sí me adelanto a muchas cosas, pues. Pero les voy a mostrar. No creo que exista una función, pero uno la puede hacer. ¿De qué forma? Yo podría declarar aquí una función aleatorio. Aleatorio entre. Le puedo decir aquí, vea, ¿cuál es el número inicial? Pongámosle aquí N1, N2, ¿sí? Y yo acá le puedo decir, bueno, entonces, calcúleme esto mismo, tan, yo lo coloco aquí, dentro de mi función, y aquí le voy a decir que esto es un var número, ¿cierto? Y aquí le digo que N1 me lo reste de N2 y le sume N2. Listo. Y aquí que me retorne número. Entonces, mire, esta función yo la puedo construir. Ya no tengo necesidad de hacer siempre todo eso. Entonces, ¿qué haría yo? Voy a comentariar esto de acá. Yo tengo mi función. Entonces, simplemente yo llamaría. Yo quiero hacer un document, más bien una consola, un console.log de qué? De mi función aleatorio entre, ¿cuáles números? 1 y 10. Listo. Entonces yo siempre que vaya a manejar esto, yo utilizo mi función aleatorio entre 1 y 10. Entonces vamos a probar esto a ver. Aquí tenemos entre 1 y 10. Yo le doy F5, ahí está. 4, 3, 6, 7, ¿sí? Si yo digo, no, es que lo quiero entre 50 y 70, le cambio los parámetros, entonces acá 55, 68. ¿Sí? Entonces, a través de esta función, yo ya podría, digamos, construir mi propia función para poder darle manejo a eso y no siempre hay que utilizar esto, sino llamar mi función y pasarle los números y ya. 100 y 120. Ahí está, vea. 100 y 120. ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros podríamos implementar. Esta función podría ser una función de una librería de funciones que yo la invoco siempre que quiera manejar un aleatorio entre. Eso realmente es lo que ustedes ven acá en Excel. Si yo aquí le digo aleatorio entre, esa es una función que hace lo mismo, vea, 100 a 120, de 10 a 120, y ahí está. Entonces, cada vez que yo la invoco, me sale un número en ese rango numérico. ¿Listo? Es lo mismo. Bueno, sí, esa función, claro, no es que todavía no hemos visto muchos temas, no hace falta arreglos, vectores, ¿no? Un poco de cosas. Entonces, claro, esta función, cuando veamos funciones, vamos a ver que las funciones son demasiado útiles en la programación. Bueno, entonces vamos al ejercicio. Voy a comentariar esto acá. Bueno, vamos a mirar el ejercicio que teníamos por acá. Bueno, listo, entonces nos dice, genere 20 edades en años de forma aleatoria en el rango de 1 a 100 años. Entonces, como les había dicho, por acá ya tenemos el ciclo que nos hace eso. Este ciclo nos hace lo que nos están pidiendo ahí, que es generar edades. Entonces, yo por ejemplo aquí esta variable ya la puedo llamar edad, ¿cierto? Y mi edad va a ser esta, la que me recibe el número aleatorio. Y nos están diciendo que entre 1 y 100. Y nos están diciendo que genere 20 edades. Entonces aquí lo tenemos, 20 edades. Aquí ya estaría. Ya estaría listo. Si lo probamos acá,
Bueno, aquí me dice número, no está definido. Entonces mire la utilidad de la consola. Número, claro, el número está acá. Ya no sería número, sino edad. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos ya nuestros 20 números aleatorios. Ahorita necesitamos saber cuál es el mayor y en qué iteración. Bueno. Bueno, entonces miremos la siguiente lógica. A ver, yo voy a abrir por acá. Voy a abrir una pizarrita. Estamos hablando de edades. Yo voy a pintar acá. Lo que pasa es que no, yo creo que me va a tocar aquí hacerlo con, bueno, vamos a ver si aquí nos queda muy machetero esto. Aquí está el 0, que el 0 no lo debía haber dibujado con esto, sino con esta. Aquí está nuestro 0. Entonces, bueno, vean, miremos algo. Nos están diciendo cuál es la edad mayor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que primero fijarnos, bueno, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué variable es la que estamos manejando? Ah, bueno, estamos manejando edades. O sea que las edades, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener una edad y cuál es el valor máximo que puede tener una edad? Entonces yo podría decir, ah, bueno, el valor mínimo que puede tener una edad es 0. Digamos, el niño está recién nacido, 0 años, si tomamos la unidad de medida como años, ¿cierto? Ya si tomamos otra unidad de medida como meses o días, pues bueno, ya estaríamos hablando de otra cuestión. Pero aquí nos están diciendo años. El valor mínimo de la edad en años es 0. Y el valor máximo, supongamos que esté por acá. A ver, yo creo que podría ser que, no sé, pongámosle 120, creo yo. Entonces estamos en un rango numérico entre 0 y 120 cuando hablamos de una edad. Listo, entonces la lógica que yo debo aplicar ahí, si me piden hallar un valor mayor en una serie de valores, ¿cuál fue el de ellos? Yo tengo que siempre partir del valor mínimo. ¿Por qué? Yo siempre cuando me piden hallar el valor mayor de una serie de valores, yo tengo que arrancar siempre por el valor mínimo, es decir, en este caso por 0. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla y digamos después de que yo les diga es obvio. ¿Por qué desde 0? Porque cuando yo empiece a comparar, yo tengo que detectar cualquier valor, o mejor dicho, el primer valor que yo comience a detectar posiblemente sea mayor que ese valor mínimo. Entonces, si el número aleatorio fue 1, si yo lo comparo con el 0, ese número va a ser mayor. O sea que ese número 1 que se acabó de generar, digamos está por acá, va a ser mayor que el 0. Si fue el 2 va a ser mayor que el 0. Si fue el 3 va a ser mayor que el 0. Si fue el 20 es mayor que el 0. Entonces, cuando nos pidan hallar el mayor de una serie de números, siempre debo tener en cuenta el valor mínimo, para que cuando yo lo comience a comparar, ya generalmente en la primera comparación, yo ya puedo tener el valor, digamos, superior a ese valor mínimo. Si por ejemplo es 0, entonces van a ser iguales, entonces él va a seguir con la siguiente comparación, ¿sí? Entonces, lo ideal es que siempre partamos del valor mínimo. Miren que si partimos del valor máximo y tengo uno por acá una edad de 50, por ejemplo, ese valor no, o sea, no va a ser mayor a ese valor máximo. O sea que el algoritmo posiblemente, si no llega a este valor máximo, yo voy a decir siempre, la edad mayor es 120, sin siquiera haberse generado ese número aleatorio dentro de la posibilidad de valores que me están dando allí o que me está generando de forma aleatoria. Entonces, como conclusión, y ya para comenzar a desarrollar el algoritmo, cuando me piden un valor, hallar un valor mayor de una serie de valores, siempre tengo que partir por el valor mínimo para irlo comparando. Entonces, en resumir, o ya en un algoritmo como tal, ¿cómo sería eso? Yo voy a declarar una variable que se llame mayor. ¿Sí? Ese mayor, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir entonces cuál es el número mayor que se obtuvo
cuando se fue comparando en el ciclo. Pero ese valor mayor, ¿con qué valor va a partir? Entonces lo acabamos de decir, va a partir con el valor mínimo de la serie de valores o de la posible serie de valores que yo voy a tener. Entonces yo voy a inicializar esta variable en el valor 0, porque es mi punto de partida mínimo para yo irlo comparando en el ciclo. Ya teniendo en cuenta, claro, que es, digamos, la esencia, lo principal del algoritmo, ya entonces, yo aquí, cuando se genere cada edad, yo tengo que decir, bueno, esta edad que se generó es igual a esta variable mayor. Si es mayor, entonces, ¿qué hago con la variable mayor? ¿Cierto? Entonces, la pregunta aquí sería, si esta edad que se generó es mayor que mi variable mayor, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cierto? Sería la pregunta. Pongamos un caso hipotético. Mayor es 0, ¿cierto? Mayor en la primera iteración está en 0. Y se generó el número 10. Entonces vamos a hacer esta comparación. 10 mayor que 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debe pasar aquí adentro? De pronto quisiera que alguno de ustedes me dijera. ¿Qué debe pasar ahí adentro cuando la edad sea mayor? Y estamos hablando de la primera iteración. Exacto y correctamente. Miren la respuesta que nos dio por acá nuestro compañero Yesit. La respuesta que él nos da es esta. Y es la respuesta correctísima. Entonces, lógicamente, tenemos que igualar nuestra variable mayor a la variable edad. ¿Por qué? Porque ese valor va a ser el nuevo referente para que la próxima iteración del ciclo ya mayor no sea igual a 0, sino que ya tenga un valor del primer número aleatorio que fue generado y lo vaya comparando, ¿cierto? Entonces, en la primera iteración, la edad fue 10. Listo, entonces mayor ya quedaría igual a 10 para la segunda iteración. Si en la segunda iteración la edad aleatoria fue 5, esta condición no se cumple. 5 no es mayor que 10. Por lo tanto, el valor de la variable mayor no se alteraría. Seguiría con el valor 10. En la tercera iteración, si edad fue 15, 15 mayor que 10. Ah, sí, sí, señor. Entonces, mayor es igual a edad. O sea que mayor va a tomar el valor de 15 para la próxima iteración. En la siguiente iteración, si fue 12, 12 no es mayor que 15, por lo tanto el valor de la variable mayor no se alteraría. Entonces, ese procedimiento lógico es el que se sigue en toda la ejecución del ciclo. Si por acá al final o más adelante, digamos, salió un 50, 50 mayor a 15, sí, entonces ya la variable mayor va a tomar el valor de 50, ¿cierto? Supongamos que ahí se terminó el ciclo, o digamos que no hubo un valor mayor aleatorio. Entonces, el último valor de esta variable va a ser el valor mayor durante la ejecución del ciclo. Y por lo tanto, cuando ya el ciclo termine, ¿cierto? Acá por fuera, bueno, coloquémoslo así, dejémoslo ahí, y acá por fuera vamos a escribir un document right y le vamos a decir la edad mayor es de, y aquí entonces vamos a imprimir el valor de nuestra variable mayor de tantos años. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo, a ver si es verdad. Vamos a quitarle este 50, que no nos genera un error, y vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Entonces, miren, la edad mayor es de 96. Si nosotros miramos acá, por acá está el valor 96, que es mayor a todos los demás. Ejecutémoslo otra vez. 80. ¿Sí? Entonces, miremos por acá está el 80, vean. Otra vez. 95.
Por acá está el 95. A ver, uno que sea como más bajito, 88. Voy a ejecutarlo aquí, que me dé uno como más bajito. 100, 92, 99, bueno, ahí está. Está generando números así como muy grandes. Ah, bueno, no, es que estamos teniendo en cuenta el DAL mayor. Listo, entonces miremos que ahí, este algoritmo ya, esa primera parte está funcionando. 83, miren. 83, por acá está el 83. Listo, que es el número mayor de toda esta serie de valores. O sea que el algoritmo está funcionando. Ahí estamos obteniendo el número mayor. Listo, se repiten, sí. Ahí, porque es que no estamos controlando eso. Si quisiéramos controlar eso, tendríamos que manejar un tema que se llama arreglos. ¿Por qué? Porque necesitaríamos ir almacenando los valores e irlos comparando con los que ya se fueron generando. Como no hemos visto arreglos, que es, digamos, un tema que ya seguiría, pues no podemos hacerlo, ¿cierto? Porque ya el tema de arreglos sí hay que cacharrearle bastante para poder trabajar bien con ellos, entenderlos bien y hacer muchos ejercicios con ellos. ¿Listo? Entonces, esa parte está funcionando. La otra parte del ejercicio decía lo siguiente. ¿Y en qué número de iteración del ciclo fue generada? O sea, ¿en qué número de iteración fue que se generó la edad mayor? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, entonces, ¿cómo hallaríamos el número de iteración? Pues muy fácil. El número de iteración es controlado ¿por qué variable? Por la variable i. La variable i es la que controla el ciclo for. O sea que es la que nos dice en qué iteración es que se generó ese número, ¿cierto? El número mayor. Vamos a declarar, digamos, una variable que llame iteración. Iteración, ¿sí? Y la podemos igualar en 1, que es la primera iteración que él genera. ¿Listo? Como por si de pronto no entrara por acá. Entonces es muy sencillo. Cuando él halle, cada vez que él halle el valor mayor, aquí la iteración, la variable iteración, va a tomar el valor de i, que es la que controla el ciclo y que está haciendo que ese for itere. Entonces la variable iteración va a quedar con el valor final igual, o sea, cuando entre acá, cada vez que entre, esta iteración se va a alterar, ¿cierto? Se va a alterar con el valor de i. Lo mismo la variable mayor. Y la variable mayor va a quedar con ese valor mayor finalmente, después de que terminen todos los ciclos, con el valor mayor como lo hemos visto. Lo mismo pasaría con la iteración. Va a quedar en ese punto y nos va a decir en qué lugar fue que, digamos, se marcó esa edad mayor. Entonces, simplemente teniendo esta variable iteración, yo podría acá escribir, por ejemplo, aquí, bueno, acá decirle, por ejemplo, que me baje la línea con un BR, como para que no se me muestre eso seguido. Y yo acá simplemente le diría que la iteración de la edad mayor es, y acá le colocaríamos mi variable iteración. Y lógicamente le quitaría eso. Listo, vamos a probarlo. Listo. Entonces miremos, 97 años en la iteración número 20, véala por acá al final, es la edad mayor. Otra vez, 96 años en la iteración 20, otra vez en la 20. En la 1, miren, 97 años en la primera. Ahí está, miren, la primera iteración. ¿Sí? O sea que ahí él me está funcionando. En la 18, el valor de 97, véalo por acá. ¿Sí? Entonces el número de iteración y el número mayor me está funcionando allí. O sea que la solución de este enunciado, es ese algoritmo que estamos viendo allí. Este algoritmo que acabamos de hacer acá nos muestra la edad mayor de una serie de números aleatorios y nos muestra el número de iteración.
¿Listo? Esa sería la solución del algoritmo. Ahora el segundo algoritmo que hay allí nos plantea otra situación. Lo mismo, pero vamos a hallar la edad menor. Entonces quisiera que hicieran ese algoritmo. Ya sería, si entendimos este, sería muy fácil hacerlo. Bueno, entonces, teniendo ya resuelto este de la edad mayor, pues es muy sencillo, pero hay que entender lógicamente como la lógica, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar esto. Voy a copiar esto y voy a, para no dañar esto, porque la idea es que yo les envío estos archivos. Entonces, este sería el de menor. Entonces, simplemente yo voy a cambiar aquí esta variable como para ser lógico y decir que esta es mi variable menor. Por aquí entonces voy a cambiar esto de menor, ¿cierto? Por acá también menor, menor, listo. La edad menor es menor y listo. Bueno, entonces vamos a ver la lógica ya de esta parte para hallar el número menor. Listo, tranquila, Benita, pues yo la idea es que yo cuelgo los videos y pues ya, digamos, los que no han podido de pronto ingresar por problemas de red o eso, pues ya los verían en YouTube, los videitos de la clase. Listo, entonces tenemos acá nuestra variable. Entonces, recordemos que ahora nosotros decíamos lo siguiente, que cuando estamos en un plano, ¿cierto? Bueno, dijimos un plano aquí, supongamos que eso sea un plano. Entonces, el plano está muy chueco, pero bueno. Dijimos que cuando estamos hablando de un valor mayor, tenemos que tener en cuenta lo mínimo. Entonces, caso contrario, es cuando tenemos que hallar un valor menor, ¿cierto? Estamos hablando de edades, entre 0 y 120, digamos que una persona de más de 120 años, pues yo creo que no he llegado pues a oír en esta época de que exista, ¿cierto? Entonces, el tener el valor como referencia o de referencia en 120 nos va a asegurar que a medida que el ciclo avance y lo vamos comparando, todo valor va a ser menor. Es decir, mi referencia va a ser 120 el máximo y cuando yo comience a comparar, ¿cierto? Entonces, ese número me salió el 80, entonces el 80 va a ser menor que el 120. Ese es mi primer punto de comparación. Y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ciclo para hallar el mayor. O sea, a medida que itera el ciclo, se va a ir comparando y esa variable se va a igualar, pero ya teniendo en cuenta valores menores, ¿cierto? Entonces, aquí hay que manejar como la lógica inversa. Cuando es mayor, me fijo en el menor valor. Y cuando es menor, me fijo en el mayor valor para el punto de partida. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Yo aquí el menor no es 0, sino 120. Si yo lo dejara en 0, sería un error. ¿Sí? Porque puede ser que, digamos, haya un número aleatorio que me altere, digamos, como esa condición allí. Y simplemente acá yo le voy a decir, bueno, cuando esta edad que fue generada de forma aleatoria sea menor que mi variable menor, entonces igualeme mi variable menor a la edad y la iteración sí queda igualita. Entonces, la lógica es que comenzamos en 120, ¿cierto? Lo mismo que hicimos ahora. Comenzamos en 120, o sea que el menor está por acá en 120, ¿cierto? Se generó el número 80, ¿listo? 80 es menor que 120, ¿cierto? O sea que en ese momento ya la variable menor no va a ser 120, sino que va a tomar el valor de 80. ¿Listo? Que se generó el 60. Ah, listo. Entonces, la condición se cumple. Entonces, la variable menor ya no va a ser 80, perdón, sino 60. Y así sucesivamente. Cuando se genere un número que sea mayor, esta estructura de control no ingresa aquí para ejecutar estas operaciones. Por lo tanto, la variable menor queda intacta. Entonces, si nosotros ejecutamos el algoritmo con esos cambios mínimos, pero aplicándole la lógica del por qué debemos tener en cuenta ese valor inicial, que es como lo primordial, y esta condición para que nos funcione el algoritmo. Entonces, vamos a ver acá, por acá, no, este no es, es este.
Lo tenemos acá, entonces vamos a mirar. La edad menor es de 7 años. Está, aquí me faltó menor. La iteración es el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está nuestro valor menor. Exactamente. 22 años en la 5. Acá está. Y ese es el valor menor de esa serie de valores. O sea que el algoritmo sí no está funcionando. 2 años en la iteración número 7. Por acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. O sea que ahí no creo pues que tengamos problema ya con eso. Entonces, de aquí en adelante, cuando nos digan de forma algorítmica, si necesitamos hallar un valor mayor o menor de una serie de valores, pues lo vamos a hacer teniendo en cuenta estos algoritmos que es la base. Cuando comencemos a ver arreglos, vamos a dar cuenta que muchas veces eso es necesario. Recorrer un arreglo con un ciclo y ir hallando de pronto valores mayores o menores para hacer algo.